Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, su rincón favorito donde desgranamos las historias que nos hacen suspirar y soñar. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí un día más, vibrando con la misma pasión por el entretenimiento y los misterios del corazón. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha generado ríos de tinta, ha cautivado a miles de almas alrededor del mundo y, seamos honestos, sigue siendo el combustible de conversaciones apasionadas y suspiros cómplices. La química explosiva y arrebatadora entre The Method Demir y Can Yaman. Y es que, chicos y chicas, hay un beso. Un solo beso que, como un rayo cósmico, se convirtió en el epicentro de una historia de amor que parecía escrita en las estrellas, sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Un beso que, según la percepción general y la evidencia que destilaban sus miradas, hizo que Can Yaman, el ídolo turco que conquistó el mundo, pareciera olvidar todo lo demás. ¿Listos para sumergirse conmigo en este torbellino de pasión, especulación y pura magia televisiva? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno, intenso y sobre todo irresistiblemente romántico. Y antes de que nos perdamos en este mar de emociones, no se olviden de darle a ese botón de asterisco suscribirse, que es el combustible de nuestro canal, para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis diarias de entretenimiento, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de las estrellas que amamos. Los quiero con locura. Transportémonos mentalmente, queridos amigos, a aquellos días dorados de rodaje de Erkencicus, o como la conocemos con cariño por nuestros lares, Pájaro Soñador. Una serie que de la noche a la mañana se elevó a la estratosfera de los fenómenos televisivos, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y sinceramente, ¿cómo no iba a lograrlo? Teníamos en pantalla a dos protagonistas con una conexión tan eléctrica, tan palpable, que parecía literal, traspasaba la pantalla y nos atrapaba en su red. Por un lado, Can Yaman, ya consolidado como un nombre resonante en el panorama actoral, un galán con carisma y una presencia arrolladora. Y por el otro, The Method Demir, una joven promesa que con cada escena demostraba un talento arrollador, una dulzura cautivadora y una capacidad para transmitir emociones que dejaba sin aliento. Pero lo que verdaderamente encendió la chispa definitiva, lo que hizo que el público se enamorara perdidamente de la pareja ficticia de Can y Sanem, fue esa química tan natural, tan visceral, que hacía que cada mirada intercambiada, cada roce accidental, cada palabra susurrada, pareciera cargada de una intensidad real, de un sentimiento que trascendía el guión. Y fue en medio de este torbellino de emociones, de miradas furtivas cargadas de significado, de silencios elocuentes, que apareció el beso. Sí, hablo de ese beso. No fue un beso cualquiera, de esos que se olvidan al segundo de filmar la siguiente toma. Fue el beso que para millones de espectadores se convirtió en el punto de inflexión, el momento crucial que marcó un antes y un después. Se rumorea con insistencia, y las evidencias visuales y emocionales parecen confirmarlo día tras día, que este beso no fue solo una escena más en la trama de la serie, sino un instante que trascendió la ficción y se instaló, con fuerza y convicción, en la realidad. Imaginen la escena, el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, la tensión acumulada entre los personajes alcanzando su clímax, una música de fondo que envolvía la atmósfera con romanticismo, y de repente, dos seres humanos que sienten algo más que una simple amistad, algo más que la intensidad de sus personajes, y se dejan llevar por la magia del momento, por la fuerza incontrolable de la atracción. Ese beso que apareció en un momento cumbre de la trama, no solo desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, sino que encendió la mecha de una historia que íbamos a seguir con el corazón en un puño. Can Yaman, hasta ese momento se había forjado una carrera meteórica como un galán en potencia, un chico de portada con un éxito arrollador, de repente se vio envuelto en un torbellino romántico con su compañera de set, su coprotagonista. Y lo más fascinante, lo que hizo que todo esto nos pareciera tan real, fue cómo este beso pareció activar algo en él. Es como si de repente todas las barreras, todas las capas de actuación, se hubieran disuelto por completo, y Can, el personaje que interpretaba con tanta pasión, Candivit, se fundiera de manera inseparable con el hombre real, Can Yaman. Las miradas que intercambiaban en las entrevistas posteriores al beso, esa forma tan particular de hablarse, de mirarse con esa complicidad que solo nace de las experiencias compartidas, delataban una conexión que iba mucho más allá de la simple actuación. ¿Qué pasó exactamente en ese momento crucial? Fue solo la magia efímera del rodaje, el poder de la química bien construida,
¿O fue el asterisco inicio silencioso de algo mucho más profundo y duradero? Seamos completamente honestos, la actuación es un arte sublime que te permite meterte en la piel de otros, sentir sus emociones más profundas, vivir sus historias como si fueran propias. Pero cuando esa conexión entre actores se siente tan real, tan asterisco visceral, tan cruda, es increíblemente difícil, casi imposible, separar la fantasía de la realidad. Y en el caso de Demet y Can, las señales, los indicios, eran cada vez más claros y evidentes. Las redes sociales ardían con cada foto que compartían juntos, cada historia efímera, cada declaración, por mínima que fuera. Los fans, que ya habían bautizado a la pareja con el cariñoso apodo de Candem, vivían este supuesto romance como si fuera el suyo propio, entregándose por completo a la ilusión, alimentando la esperanza de que la magia de la pantalla pudiera replicarse en la vida real. Y este beso icónico que estamos analizando, se convirtió en el detonante perfecto, en la chispa que encendió la pradera, para que todas esas esperanzas y deseos de los fans se materializaran, al menos en la percepción colectiva, en la dulce y apasionada realidad. ¿Y qué podemos decir de Asterisco Demet Özdemir? Ella, con su dulzura innata, su sonrisa deslumbrante y su talento arrollador, no solo cautivó a Can Yaman, sino que también nos conquistó a todos nosotros. Su personaje Sanem, una joven soñadora, apasionada y con un corazón de oro, encontró en Candivit a su alma gemela perfecta en la ficción, su príncipe azul. Pero la pregunta del millón, la que nos ha mantenido en vilo, es ¿hasta qué punto esa conexión ficticia, tan intensa y creíble, se trasladó a la vida real, a su día a día fuera del set? Las miradas de Can hacia Demet, esas miradas llenas de admiración, de ternura, de un profundo respeto, las sonrisas cómplices que compartían en cada ocasión, la forma en que se defendían el uno al otro en entrevistas, minimizando las polémicas y resaltando lo positivo de su relación profesional, todo apuntaba inequívocamente a que había algo especial, algo que iba más allá de la camaradería. Y ese beso, el que estamos desgranando con tanta pasión, fue como la chispa que encendió la pradera, el momento en que esa conexión latente se hizo visible para el mundo entero. Se habla y mucho de que Asterisco Can Yaman, en ese preciso momento, estaba viviendo un periodo de asterisco plenitud absoluta tanto a nivel profesional como personal. Erkenci lo había catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los actores más deseados y reconocidos a nivel mundial. Y de repente aparece en su vida Demet Özdemir, y con ella, una conexión que parecía ser diferente a todo lo que había experimentado antes. En las entrevistas de la época, se podía percibir una asterisco admiración genuina y profunda por parte de Can hacia Demet, no solo como actriz, sino como persona. Él hablaba maravillas de su inteligencia, de su gracia natural, de su profesionalismo impecable. Y la forma en que la miraba, ¡ay, Dios mío!, esas miradas. Eran miradas que decían mucho más que 1000 palabras, cargadas de un lenguaje no verbal que transmitía admiración, respeto y sí, una atracción innegable. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido asterisco completamente embelesado por alguien al punto de que el resto del mundo, las preocupaciones, las presiones externas, simplemente desaparecen? Ese es el poder incomparable de una conexión auténtica, de una atracción irrefrenable que nos absorbe por completo. Y este beso, al parecer, fue la manifestación más pura y poderosa de esa intensidad, de esa conexión que los unía. Fue un momento cinematográfico que capturó la esencia misma de su química, y que hizo que el público, millones de personas, se preguntara una y otra vez, ¿es solo actuación, es la magia del cine, o hay algo más profundo, algo real, detrás de esa escena? La respuesta, para muchos, era tan clara como el agua. Se sentía la pasión desbordante, la ternura que emanaba de cada gesto, la conexión innegable que existía entre ellos. Piensen por un momento en la asterisco enorme presión de estar constantemente bajo el ojo público, de tener que rodar escenas íntimas y cargadas de emoción con alguien con quien sientes una conexión especial, una atracción que va más allá del guión. Es un terreno increíblemente delicado, un equilibrio precario, y a veces la línea entre lo profesional y lo personal se difumina de forma casi imperceptible. Y en el caso de Demet y Can, este beso pareció ser el asterisco punto de inflexión definitivo, el momento crucial en el que esa línea se desdibujó por completo. Fue el instante en que quizás ambos se dieron cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo entre ellos, de la fuerza de esa atracción mutua. O al menos fue el momento en que el público, nosotros, nos convencimos por completo de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los asterisco rumores, por supuesto, no se hicieron esperar.
Se les veía juntos fuera del set, las especulaciones sobre su relación no cesaban, y cada gesto, cada comentario, cada aparición pública era analizada con lupa por la incansable prensa y los fervientes fans. Y este beso se convirtió sin duda alguna en el asterisco punto de partida de esa narrativa romántica que tantas personas disfrutaron y vivieron con tanta intensidad. Fue como si de repente Can Yaman, el ídolo internacional, el galán que había conquistado el corazón de miles de mujeres, hubiera encontrado en Demet Özdemir a esa persona especial, a ese alma gemela, que lo hizo olvidar todo lo demás. Olvidar los compromisos, las presiones mediáticas, las expectativas ajenas. En ese momento solo existían ellos dos, envueltos en la magia de la escena, en la intensidad de sus sentimientos. Y esa es precisamente la asterisco magia incomparable del cine y la televisión, ¿verdad? Capaz de crear historias que nos atrapan, que nos transportan a otros mundos, que nos hacen soñar despiertos, que nos hacen sentir parte de ellas de una manera única y poderosa. Y en este caso, la historia de amor entre Demet y Can, ya sea real o percibida por nosotros, fue una de esas historias que nos conmovieron profundamente, que nos hicieron vibrar de emoción. Y todo empezó o al menos se consolidó, se hizo innegable para el mundo, con asterisco ese beso. Ese beso que se quedó grabado a fuego en la memoria colectiva, como un símbolo eterno de una pasión que para millones de personas, era simplemente innegable. Ahora, la pregunta que seguramente ronda en sus cabezas, y en la mía también, ¿podemos asegurar al 100% que Can Yaman olvidó todo lo demás gracias a ese beso? Es difícil decirlo con total y absoluta certeza. Las emociones humanas son maravillosamente complejas, intrincadas y a veces inexplicables. Y las relaciones, mucho más aún, son un laberinto de sentimientos, de circunstancias, de coincidencias. Sin embargo, lo que sí es asterisco absolutamente innegable es el impacto monumental que tuvo ese momento en la audiencia, en la percepción de su relación, y en la forma en que el público se conectó con ellos. Se convirtió en el asterisco punto álgido de su química en pantalla, el momento cumbre que alimentó las esperanzas de un romance real y apasionado. Y es que cuando dos personas tienen esa conexión tan fuerte, esa chispa inconfundible que enciende todo a su alrededor, que ilumina cada rincón del set, es prácticamente imposible no dejarse llevar por esa fuerza arrolladora. La manera en que se miraban después de ese beso, las sonrisas tímidas que se escapaban, los gestos de protección mutua, las palabras de elogio, todo indicaba, de forma rotunda, que ese beso había sido asterisco mucho más que una simple escena. Había sido un catalizador poderoso, un punto de inflexión que aceleró las cosas. Había sido el momento en que, quizás, las emociones reprimidas salieron a la luz sin control, y la realidad superó a la ficción de una manera espectacular. Y para los fans, que anhelábamos con todas nuestras fuerzas verlos juntos, que soñábamos con esa historia de amor, fue la asterisco confirmación esperada, la señal de que nuestros deseos más profundos se estaban haciendo realidad. Y aquí estamos, años después de aquel fenómeno televisivo, todavía hablando de ellos, de su historia, de ese beso que marcó un antes y un después, no solo en sus carreras, sino también en la forma en que percibimos las relaciones en el mundo del espectáculo. Porque al final lo que perdura en el tiempo, lo que realmente nos conmueve y nos inspira, son las asterisco emociones, las conexiones humanas que nos marcan profundamente, las historias que nos hacen soñar y creer en el amor. Y la de Demet y Can, con ese beso como punto de partida, como chispa inicial, es sin duda una de esas historias que nos han dejado una huella imborrable. Nos recuerdan la intensidad desbordante de las emociones, la fuerza incontrolable de la atracción, y cómo, a veces, un solo momento fugaz, un instante grabado en el tiempo puede cambiarlo todo para siempre. Así que, mis amores, espero de corazón que hayan disfrutado de este apasionante viaje por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y de ese beso icónico que para muchos, hizo que el mundo entero se detuviera por un instante. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este análisis tan detallado con ustedes. Ahora la palabra es suya, cuéntenme en los comentarios, me muero de ganas de leerlos. ¿Qué sintieron ustedes al ver ese beso por primera vez? ¿Creen que fue solo actuación magistral, o fue algo más, algo real y profundo? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes, y si les ha gustado este vídeo tanto como a mí me ha encantado crearlo, no duden en darle un asterisco buen like, que me anima a seguir. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de estas historias, y por supuesto asterisco suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis jugosos y por supuesto con todo mi cariño. Un beso enorme para todos. Hasta la próxima.